A mí me ha dado tiempo a fregar los platos ya. Sí, sí, a mí a comerme una bolsa Muy de buenas. patatas. Muy buenas. Hola. Se ha cortado el pelo el señor Lothar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Lo veo muy apurado. Mejor, ¿no? Así el Sí. contraluz está mejor definido. Pero más Darío brillos, Argento, hay más brillos Claro. también. Darío Más Argento adecuado para una tira- película de terror. Es más resines, pero sí, sí. ¡Hala! Risines. Por Vaya. cierto, ¿cuándo traeremos a Resines a Cineforum? ¿Por qué? Hombre, no sé, creo que lo merece, ¿no? ¿Pero quién es Resines? Hombre, Pero esto es otro tipo de tertulia, ¿no? Lothar siempre lo he visto un poco Resines a Lothar. Ah, pues esto es la Pero primera. es otro tipo de tertulia ese. Otro tipo de tertulia. Sí. Que lo digas tú, que presumes de que no tienes prejuicios y que te gusta todo tipo de cine. No, me el bueno, sorprende. recuerda siempre, el bueno. Vale. No, el bueno no. Tú nos has enseñado que no hay cine bueno y malo, que hay cine No, importante. no lo entendiste. Yo no he dicho importante. nunca que no haya bueno y malo. Por supuesto que hay bueno. Vale, o sea, que ahora Y malo. resulta que tenemos bueno, malo e importante. Claro, pensaba que lo habías entendido ya. Pues no, vas a tener que dar otra clase magistral porque Venga. resulta No, que otra ahora... vez no, por favor. No, no, porque claro, si hay otra categoría, entonces podemos ser cucos y decir, mira, hay cine malo que es importante. Pero, ¿qué Ricardo. estás usted ensayando el fuera de campo? Exacto, métete en el campo que estás grabando. Y a lo mejor me parece que hoy vamos a hablar de una película que puede ser mala, pero que es importante. ¿Te vas a poner Vaya. una careta o algo y por eso te vas? Así que Suspiria es mala. Ahí lo ha dejado, ¿eh? Lo ha Oído, dejado y se ha ido. Y se Lo ha ha ido. dejado, Yo creo nos que ha está buscando la dejado busca. Nuevo titular. El hombre Sí, que sí. no defiende especialmente a Hitchcock. Tampoco defiende a Darío Argento, lo cual, bueno, en cierto Que modo, Suspiria es una mala película. tendría ¿Y cuál es la cierto Y sentido. además ¿no? no ha visto la secuela. Bueno, o el Y que se homenaje. duerme con Nosferatu. Madre mía. Vaya cinéfilo de Historial. medio pelo. Hoy vengo intimidado por Carlitos, porque vamos, el recital de Carlitos en El chico de la bicicleta, no sé si es poleado por ese misterio que no sabemos que tenía después o por qué, pero vamos, el recital de Carlancas ahí codo a codo con el profesor, total para luego darle un 7,5, porque luego me pareció que la nota que le ponía no estaba en Efectivamente, consonancia que fue cuando yo me indigné. con el ardor defensivo y con todo el encanto y talento que desplegó Carlancas en el último ¿Pero qué capítulo. estamos haciendo aquí más que hablar por hablar? Ah, hablar por hablar. Es que me parece muy bien Luego- que Paul, luego que la no ha tenido refleja la palabra realidad. durante 3 programas y se ha tenido el pobre que decir, oye, ¿qué ha pasado? Pues ahora pueda decir algo, él no. Os recuerdo Sí, que alguien que ¿no? faltó 1 hora en un programa necesitó como casi 15 minutos No, bueno. para contestar sobre 2001, una odisea del espacio, ¿os acordáis? Que Y solo bueno, faltó que- 1 hora. Y él que dijo, no. bueno, por alusiones, primero, antes de hablar de la nueva película, dejarme que conteste. Pues hombre, el señor Pau, que se ha faltado 3 cineforums, pues algo No, tendrá sí. que decir, ¿no? Sí, bueno, no nos quedéis con lo malo, no lo decía lo decía como un elogio, ¿no? Que veía a Carlancas ahí en plena forma, plantando cara No. a un descreído señor Quique, en la línea pura y dura del monstruo de la pantalla final, sí. No, yo, por alusiones, contestaré. Es que no me acuerdo lo que dije porque además no he Está grabado. no he visto el vídeo. O sea que todavía Sí, es menos. igual, sí, pero más que por lo que dijiste fue por cómo La lo vehemencia. dijiste, con la Sí, convicción Porque y yo con la tiendo te voy a a verlo, explicar. tiendo a ver lo bueno. Sí, no, me parece genial, yo también. Ahora me he perdido, no sé qué quieres que le diga. Pau, decías Bueno, que No, bueno, vistas los últimos programas. Sí, no, que primero quería decir que el de la chica el del chico de la bicicleta, el problema que tuve fue que en el buscador no puse bien el título, porque había que buscarlo en catalán
Y yo lo busqué en catalán, pero puse noi en vez de tenen o al revés. En No sé catalán cuál es la inventat. palabra. Entonces, no es que tuviera problemas de brecha generacional que solo me afectan a mí, de los que estamos de esta generación, y no tuviera el navegador. No, es que no me salía la película en el buscador. Entonces me enteré una semana después de que sí que aparecía, ¿vale? Ya está. Y luego Sí que es un decía, poquito, Pou, sí que es un poquito brecha generacional eso. Esa clase de accidentes. sí, vale, pero yo Qué sí, cabrón. vale, puede ser, pero yo de lo que me quejo es que desde el lunes que yo dije, oye, que no me sale, hasta el martes siguiente, nadie me dijo, oye, que sí que sale. Bueno, es igual. Bueno, te lo Y dijo luego, Ricardo, pero no te lo creíste. no, me lo dijo Ricardo la semana siguiente. Y luego, lo que he dicho en todo este rato es que me congratulo de ver, estoy intimidado por ver cómo Carlanca se desplegó en el último capítulo del Niño de la Bicicleta, siendo muy convincente y muy expeditivo y no sé, lo vi en plena forma, lo vi en plena forma. Creo que tuviste un buen refuerzo ahí, ¿no, Lothar, para esta película con Carlitos el otro día? No, porque no, yo no me lo tomo como una competición, como quiere Bueno, que hagamos el señor Rickman. Así que pero no, había no tengo dos recuerdos corrientes. ni. Había ¿Eh? dos corrientes de opinión, estaba claro, ¿no? Bueno, es que hay dos corrientes de opinión, ¿no? Pues ya está, pues eso, Carlancas estaba en la misma que tú. Pero Sí. ya, bueno, ya partíamos de prejuicios que nos gustaban, lo habíamos visto y ya íbamos con el prejuicio. Lo que no entiendo es por qué Rickman tiene que tomar partido por la banda ganadora. Ganadora. O nos quiere enfrentar, ¿no? Y él se suma al lado que más le interesa. Y cuando no gana, se indigna y comienza a lanzar improperios. Creo que estamos hablando de las notas. Creo que es las notas y creo que hasta Pau te ha hecho un comentario en la misma línea que yo sobre las notas. También le ha llamado la atención cómo Sí, argumentas y luego pones notas totalmente sorpre- 4K, ¿no? me sorprendió, me No, sorprendió. tú argumentas las cosas positivas que vosotros no valoráis. Y Bueno, luego ya pues sabes que tiene cosas negativas, pero no voy a hacer publicidad yo de lo negativo. vamos. Para eso estáis vosotros. Bueno, pues los seres negativos, vamos a empezar ya con la película de hoy. Señor Alberto nos va a hacer la intro como buen experto en guialo. Esto tampoco es un guialo puro, también de cine de terror italiano. Creo que es el que más se conoce la filmografía de los italianos de la época de los 70, 80, Argento, Bava y compañía. Entonces creo que le va a hacer mucha ilusión que él haga la intro de Suspiria y que nos ponga en contexto. Y que incluso me gustaría también que explicaras esto del guialo, porque va a aparecer en el Cineforum, de dónde viene la palabra, qué es y bueno. Pues sí, hago un poco de poner en contexto el cine de terror italiano y Argento. El cine de terror italiano arranca a finales de los 50 y a principios de los 60 con las figuras de Ricardo Freda y Mario Bava, sobre todo Mario Bava, pero bueno, una de las primeras películas, digamos, que ya marca este inicio de tendencia en la industria italiana es I Vampiri, que es del año 57, que es una película que empieza Ricardo Freda y que terminó Mario Bava, que es una película pues de referencia, pero que fue un fracaso. Y luego, sobre todo, el año 60, La Máscara del Demonio, de Mario Bava, que fue la película que empezó toda la inercia del terror denominado gótico italiano, ¿no? Que es curioso porque no hay una tradición gótica literaria italiana, como si la hay en Alemania o en el Reino Unido. Es un género como más centroeuropeo, ¿no? Pero bueno, en esa época el gótico estaba muy en boga en el cine de terror, gracias a la Hammer, ¿no? al Drácula del 58, que fue un gran éxito. Entonces, bueno, Bava en el 60 hace esta película de cine gótico que incorpora pues toda la tradición centroeuropea, pero que le da la idiosincrasia propia de
del sur de Europa e Italia, para ser más exactos, ¿no? Y entonces, pues, hace una cosa diferente, ¿no? Es diferente. El gótico italiano del gótico que conocemos más tiene matices muy interesantes y diferentes, ¿no? Pero el cine de terror italiano no solo fue por la línea del gótico, sino que también fue por la senda del giallo, ¿no? Que decía antes Ricardo, que es un género que empezó a perfilar el mismo Mario Bava con otra película de principios de los 60 que se llama La muchacha que sabía demasiado, ¿no? Que es un título que ya os resuena y ya os da un poco las pistas de por dónde va, ¿no? el giallo. Y el mismo Bava fue el que asentó el giallo, yo creo, con... Hay mucha gente que considera a Dario Argento el padre del giallo, pero bueno, hay una película del 64, Mario Bava, que es 6 mujeres para el asesino, que para mí es fundamental y es referencial, y para Argento también. Entonces estamos hablando de 6 años antes de que Argento debutara, ¿no? Entonces giallo es una palabra que significa amarillo en italiano, y entonces el uso del adjetivo para definir el género viene porque en esa época las novelas de policíacas en Italia se editaban con portadas de color amarillo, ¿no? Y esas novelas policíacas son un poco la fuente argumental del giallo, que es un género que incorpora elementos del terror, pero que es sobre todo un género policíaco, ¿no? Es un género que se caracteriza por series de asesinatos truculentos, a menudo son realizados por personajes que van disfrazados, que están medio locos, siempre utilizan armas blancas, siempre es una violencia muy dirigida hacia las mujeres, o casi siempre, que por esto siempre hay mucha controversia por considerarlo un género como, bueno, como muy misógino. Son películas en las que siempre hay investigaciones policiales, pistas falsas, giros argumentales para despistar al espectador y para buscar eso que muchos aquí denomináis de manera despectiva el efectismo, ¿no? Y entonces es en esta... No hay otra manera de denominarlo. El efectismo es negativo en sí mismo. Bueno, eso yo qué sé, depende de cómo te tomes las cosas. Sí, claro, todo depende. Todo depende, sí señor. Como la tortilla de patatas, claro. Sí, sí. Relativismo. ¿Desde cuándo Qué horror. un giro de guión es efectismo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene por qué, no tiene que ver, pero bueno, en estas películas hay de todo. ¿Ves? Hay giros argumentales y hay efectismos. Y si no te los comes, claro. No tienen por qué ser las dos cosas lo mismo, pero a veces sí coinciden y a veces no, ¿no? Pero bueno, quiero decir que son películas que muchas veces la coherencia brilla por su ausencia, valga el pareado, ¿vale? Porque pues en aras de despistar al espectador a veces se ponen ahí cosas que no tienen sentido narrativo o cosas que no llegan a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, es en esta línea del giallo donde entra en escena Dario Argento en el año 70 con una película que se titula El pájaro de las plumas de cristal, que si no me equivoco ahora mismo están proyectando en la Filmoteca de Barcelona, ¿no? Que es una película que le da la vuelta de tuerca al género y con la que Argento se presenta pues como el discípulo de Bava, ¿no? Yo cuando la vi por primera vez, El pájaro de las plumas de cristal, ya sabéis que en Twitter siempre escribo una pequeña primera impresión de lo que veo, escribí que me había parecido Argento un discípulo chapucero de Mario Bava, ¿no? Lo cierto es que vi una copia muy mala de la película, es una película que me gustaría volver a revisar, porque creo que en parte la sensación negativa que tuve era también por la copia que vi. Pero bueno, en cualquier caso, es una película con la que debuta Argento y que es la primera de una trilogía que se denominó la trilogía de las bestias, que completa prácticamente en 2 años con 3 películas, que son pues esta El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas y 6 moscas sobre terciopelo gris, que son películas muy regulares, pero en las que va poco a poco, primero sofisticando su estilo y segundo creando una escuela, porque a partir de Pájaro de las plumas de cristal sobre todo, pues empezaron a salir muchos clones de debajo de las piedras del cine italiano que imitaban estas películas, ¿no? En la forma, en los argumentos, en la truculencia e incluso en los títulos, ¿no? Hay toda una serie de títulos rimbombantes como estos que intentan emular el éxito de Argento, ¿no?
Y bueno, luego ya pues el cine italiano también empezó a sufrir las influencias de lo que estaba pasando en el género de terror en el resto del mundo, ¿no? Y ya lo diré más tarde, pero bueno, hizo esta trilogía Argento de Las Bestias y después hubo un intervalo ahí como de pausa, que yo creo que es lo que se refiere Ricardo, que igual hizo alguna cosa para televisión, pero su siguiente película, por lo menos película importante, fue ya en el 75, que es cuando empieza para mí la que es su mejor etapa, con otra serie de 3 películas que hizo entre el 75 y el 80. Y la primera, que es donde ya evoluciona claramente su estilo, es Rojo Oscuro, ¿no? Que es del año 75, que sigue siendo una película de giallo, pero que ya tiene una vocación muy clara de separarse de sus imitadores y también de empezar a incorporar algunos elementos sobrenaturales. Y hay otro cambio ahí muy importante, que también es que deja de colaborar con Morricone, que había hecho las primeras 3 bandas sonoras de la primera trilogía, y pasa a trabajar con un grupo que se llama Goblin, ¿no? Que ya hablaremos de él. Y justo después de Rojo Oscuro, pues es donde llega Suspiria, ¿no? Que aquí es donde deja de lado el giallo, aunque mantiene los asesinatos, esas mini cuadros de terror de los asesinatos, pero ya no es una película que es giallo, que ya es una película que se va al terror más tradicional, entre comillas, ¿no? Porque empieza a hablar pues de pues todo el tema que ya estaba en boga gracias al Exorcista, que es del año 74, a la profecía, toda esta época ya se empieza a poner de moda todo este terror más de corte satánico, ¿no? Más ocultista, y entonces pues aquí Argento se mete de pleno en esa temática, ¿no? de la brujería en concreto, ¿no? Toda la industria italiana ya empezó a virar para hacerse productos ya de explotación de todo este tema del Exorcista. Ya se dejó de lado el giallo, se empezaron a hacer émulos del Exorcista, y luego ya posteriormente, pues en los años 80 y hasta el 90, es cuando empiezan a hacer todos los émulos de Mad Max, de Alien, de Terminator, y el giallo acaba perdido, ¿no? Y de esta última etapa, por destacar, si viendo por décadas el cine este de terror italiano, la primera década es de Bava, la segunda década es de Argento, y si hay un tercer autor a rescatar en la línea sucesoria esta, que ya estaría pues de los 80 largos para adelante a los 90, sería Michele Soavi para mí, ¿no? Que hizo películas como Aquarius, El engendro del demonio, o De la muerte del amor, que aquí tuvo un título funesto, que es Mi novia es un zombie. Y es el gran discípulo de Argento, ¿no? Y el nombre que hay que recuperar del cine de terror italiano de esta última época, ¿no? Pero bueno, centrándonos en Suspiria, pues es una película que es la primera de una trilogía, que es de otra trilogía. Si tenemos la trilogía de las bestias, Suspiria empieza una trilogía que es la trilogía de las madres, que es una trilogía que versa sobre la brujería, ¿no? La siguiente película es también la siguiente película en la historia de Argento, que es Inferno, que es del año 1980. Y luego la tercera, la parte final de la trilogía, es La madre del mal, que ya rodó mucho después, en una época ya de franca decadencia, ¿no? Y entonces, pues de Suspiria ya destaco 5 cosas y me callo. Creo que permite... No, te ¿No? quedas ahí. No. ¿Me quedo ahí? Sí, ya has hecho una excelente Vale, introducción. pues me Qué quedo ganas ahí. qué ganas tenías. Qué grande después de 3 semanas y qué bien, qué bien. Has entrado por la puerta grande. Pues me quedo ahí. Sí, así no influencias a ninguna de las madres que quedan por hablar. Madre Quique, ¿qué te ha parecido Suspiria de Yo 1977 para que no haya confusiones? antes me gustaría hacer una pregunta. ¿Aquí la nostalgia va a jugar algún papel? Porque estoy convencido de que hay gente que vio esta película muy joven. Estás equivocado. Yo, si no me equivoco... No puedo estar equivocado porque he hecho una sí. pregunta. Estás equivocada. No, pero has hecho una pregunta que implicaba una suposición. No. Lo pregunto honestamente. Yo esta película la vi muy joven, pero la vi muy despistado. O sea, que podría decirse que la he visto hace 4 días. Pues mira, creo que Alberto y yo estamos en el mismo, como dicen los ingleses, on the same page. No la vimos en su momento.
No, no, no la vi. La hemos descubierto recientemente. Yo la vi hace un par de tenéis edad. años. Yo la vi hace un par de años. Ok. Yo hace un par de días. Y Carlitos, no sé cuándo, pero hace poco Yo también, la ¿no? vi al principio del confinamiento y la he vuelto a ver ahora. Y yo la he visto pues hace un par de días también. Sí, O sea, que sí, estamos llegamos. todos en No el hay. mismo- No hay nostalgia. No hay nostalgia que valga. que valga, sí, sí. No, bueno, afortunadamente. A mí me parece una película muy regular. Tiene una primera parte que me ha gustado y una segunda parte que no me ha gustado nada. Y entiendo que tiene valores y vengo aquí a que me los contéis. Yo he visto muchos, pero en general no me ha gustado mucho. Y creo que el problema de que a mí no me haya gustado mucho es que creo que tanto la comedia como el terror son muy personales, ¿no? Nos asustan o nos hacen reír cosas muy particulares nuestras, no solo geográficas, sino personales. Y a mí en ese sentido, elementos que me parecen importantes en el terror aquí se llevan de una manera un poco, como decía antes, errática, ¿no? Un poco irregular. Entonces, no le voy a poner la nota ya, pero es una película que me ha dejado un poco frío. En tu línea, vaya, ¿no? Tu línea Bueno, de. en mi línea, ¿no? Tu línea de los últimos días. En mi línea de los últimos días. O sea, De los últimos cineforos, quiero decir, el niño de la bicicleta. Bueno, sí, si queréis no puedo continúo yo. evitarlo. No me Bueno. ha atrapado y una película de terror como mínimo espero que me dé un poco de miedo o que me mantenga en tensión. Luego tengo algo que decir sobre la gestión. Creo que una de las cosas que me fallan, por adelantar, es la gestión del suspense en esta película. Bueno, Lo dejo ahí. Y luego bueno, no sé, te has lanzado mucho al cuello de Suspiria, ¿eh? Pero bueno, no sé, ya analizaremos otras cosas. Te voy a hacer una pregunta, Carlitos, antes de que entres tú. ¿En tu lista de 100 películas de terror estaría Suspiria? ¿En la mía? No. 100 películas de terror, ¡buf! Es que son muchas. Claro, es que son 100 películas de terror, sí, posiblemente, sí. 100 películas, sí. Entonces no andamos tan mal. Vale, Carlitos. No, para nada, no me ha parecido No, un no, horror, para nada. Pero Hombre, es que la pregunta está mal planteada, pero bien. En mi A caso, ver, voy a explicar, porque ya es el colmo, porque tengo que explicar la pregunta. Digo esto porque es una película que si te lees todo lo que hablan de la película, hay un consenso en que está entre las 100 mejores películas de terror de la historia del cine, ¿entiendes? Entonces, es verdad que no es una película muy, muy conocida, pero entonces te decía, bueno, en tu lista personal de películas de terror, si tú la pondrías. Entonces, sí, quería podría saber, ser. entonces he visto que tu respuesta no ha sido taxativa y muy en plan no, sino que igual entraba en el 98, en el 97 o en el 99. Perfectamente. Ahora sí, Carlitos. Suspiria de Dario Argento de bueno, pero en mi caso, 1977. Que en tu caso yo sé que tú has visto el sí, pero entrecomillado remake de hace un añito, 2 añitos. Dos. Pero bueno, yo voy a explicar mi historia tal como ha sucedido. No, evidentemente he visto Suspiria de Argento y hablaré de ella, pero en mi caso empecé viendo Suspiria de Luca Guadagnino y un par de meses más tarde vi a través de la plataforma pues esta Suspiria que hemos visto todos. Y tengo que decir que pese a los años de diferencia y ser una película que no tiene tampoco mucho que ver, más que, bueno, no sé, es complicado de explicar. Suspiria original de Argento es una película que basa su historia en el terror que va a generar al espectador. Es una película de terror o un guialo que estábamos diciendo antes, pero más yendo hacia el terror sobrenatural y fijado en lo maligno, ¿no? Sin embargo, la película de Guadagnino va por otros lados. A pesar de ello, volviendo a Suspiria de Argento, quiero decir que casi pasé más terror
que con la versión que vino después de Guadagnino. Hay momentos, no toda la película, pero hay momentos que creo que son muy memorables de esta película y creo que siendo un experimento de cine de terror, porque era una de estas películas que ya hemos comentado otras veces que está abriendo camino, a pesar de ello, creo que sentó las bases para películas que vendrían después. Y eso es una cosa muy positiva. Sí que es una película irregular, tiene, no sé, hay momentos, bueno, es que ya se ve que esta película está hecha por la familia Argento y tampoco es que tenga el mayor presupuesto de la historia del cine y eso se ve. Hay algunas cosas que incluso chirrían. O sea, tiene mucho de serie B, películas de serie B, ¿no? Y los decorados, pues bueno, a veces fallan un poco y eso, bueno, hace perder credibilidad. Pero aún así, yo creo, aún así, yo te la tengo como una película realmente muy, muy, muy buena. Me ha gustado mucho. Luego comentaremos los errores, pero es una película que me ha gustado mucho. Quizás más al principio que al final, pero hay temas que me gustan mucho, como el tratamiento del color, la música. No sé, si queréis lo explico. Yo veo relaciones de esta película con el cine de Sergio Leone también, con el tema del tratamiento de la música. Es otro personaje más la música, ¿no? Y a pesar del poco argumento que podríamos decir que tiene esta película o poca trama, o lo poco explotada que está esta trama, porque los personajes, pues bueno, ya sabemos que no hay que explicar todo de los personajes, pero bueno, parece que flotan por ahí, tampoco las interpretaciones son las mejores de la historia del cine. A pesar de ello, estamos tratando, no sé, se está abriendo camino y el tratamiento del color, la música y el terror de esta película yo creo que es de lo máximo que se había podido llegar a conseguir en esa época. Y a mí eso es una cosa que me gusta. A pesar de la artesanalidad con la que está fabricada. Veo a Poe muy, muy, muy dichoso de ver un Carlitos muy, muy, muy metido, muy metido. En la lista de 100 películas de terror, en tu lista de 100 películas de terror, ¿estaría Suspiria, Carlitos? Yo la pondría en mi lista de 10. Wow, 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 wow. Pues con este órdago le paso el testigo al monstruo, al profesor sobre Suspiria de Darío Argento. Pues bueno, la verdad es que en mi caso yo había visto 2 películas de Darío Argento. Había visto Profondo Rosso y había visto Ténebre. Y me habían gustado las 2, ¿no? Y esta semana, pues bueno, he visto Suspiria y he visto Inferno. No he visto la tercera parte de esta trilogía. No sé si está en alguna plataforma, no lo sé. Pero no he podido verla. Creo que que desmerece bastante, no sería una película, por lo que he podido leer, fundamental ni mucho menos. Bueno. Y bueno, la verdad es que Suspiria me parece la mejor de las 4 de las que he visto. Y sí que yo creo que ¿cómo decirlo? Para disfrutar Suspiria hay que, creo, hay que, ¿cómo diría? Deshacerse de los parámetros clásicos de interpretación de una película y entender o aceptar o no. Si no lo aceptas, pues evidentemente es mucho menos disfrutable y no hay por qué aceptarlo, pero aceptar la premisa de Darío Argento, ¿no? Que es, me importa poco o nada la narración y el argumento, me importa poco o nada la interpretación de los actores y lo que me interesa es crear una atmósfera, intentar
acercarme lo más posible a la transmisión de la sensación de lo que puede ser una pesadilla y lo que es para mí una pesadilla, es decir, para Argento. Y para eso lo que necesito son otros elementos que no tienen que ver con la narración ni con la interpretación de los actores, a los que da la impresión de que, es que parece como que no les dé prácticamente ni instrucciones, ¿no? Entonces, si aceptas esos nuevos parámetros, yo creo que es una película muy disfrutable por muchas razones. Y en mi caso particular, porque creo que es una película que tiene mucho que ver con el cine, otra semana, con el cine moderno, que se ha separado completamente del cine clásico, o casi completamente, porque hay un enganche ahí, sobre todo en Suspiria, con Alida Valli, con Joan Bennett, que creo que no es casualidad que sean Hitchcock y Fritz Lang, porque son dos actrices. El tercer hombre, Carol Reed y Fritz Lang, porque son dos actores que creo que tienen mucho que ver con Argento. Y bueno, después seguimos. Pues mira, me lo pones en bandeja, porque estabas diciendo lo del enganche con el cine, que se desenganchaba del cine clásico, pero alguien decía con la cabecita que no. ¿A qué decías que no? ¡Pum! No, yo decía que no, que sí, todo lo contrario. Como decías así que no, digo. No, pero en No, la creo India creo que decía que sí cuando Lothar ha hablado de, no sé, creo que estaba sintiendo cuando ha hecho la relación con Vale. John Bennett y sí. Vale. Como decías, movías derecha e izquierda. No Es sé. que estoy enganchado al body language clásico narrativo, no interpreto. No tengo ni un pero Hay que que superarlo decir. ya. No tengo o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor. Vale, entiendo entonces que en tu lista, Xavi, de 100 películas, Suspiria estaría. Bueno, esto veo que es una novedad, ¿no? Porque no lo hemos hecho con otras películas. Pero bueno, se acepta. En mi lista de 100 películas de terror, hostia. Es que Lothar no hace listas por géneros. Creo que no te sabré decir 100 películas de terror. Vale, es verdad que él no cree en los géneros, con lo cual no en puedo absoluto. hacerlo. Entonces, eso es algo retrógrado. Entonces, ¿estaría en tu lista al profesor Suspiria? ¿Pero de cuántas películas? No he dicho ni de cuántas ni de género. ¿Has visto que mundo abierto te he puesto? ¿Estaría en tu lista? En una lista puede estar, sí. No, puede estar, no. ¿Estaría? Pero es que ya lo si tengo. me dices en qué lista. En la lista de películas importantes. La pregunta no me funciona. La voy a hacer de otra manera. ¿Es una película que le pondrías a tus hijas? No, lógicamente no. Cuando estén en edad de merecer, ¿se entiende? A ver, si no lo entiende el profesor, o sea, yo no he dicho ni la edad ni cuándo. Lo que me está diciendo es que si usted habla de mis hijas es ahora. No me líe, no me emboliqui la troca. Claro, al final tiene géneros. El cine para mis hijas, pues no. Hombre, ya se entiende. A ver, adultas y qué tal, y que dicen, profesor Papa, me parece una película muy disfrutable, que yo he disfrutado muchísimo. Vale. Y que volveré a ver seguro. Y con muchos elementos y muchas virtudes y muchos elementos que la convierten en algo, pues, con un valor considerable para mí. Vale. Pues, señores, me parece que va a haber hoy unanimidad. No, hay un enanito gruñón. ¿Hay un enanito gruñón? Sí. De momento ya lo he metido en la lista de las 100. Pero ¿por qué esta manía de blancos y negros? No. Es simplemente porque queríamos saber, no sé, es una película que no tiene por qué gustar a todo el mundo. No, claro. A mí sí, yo la he disfrutado mucho. Solo he visto 2 películas, seguramente alguna, pero ya no me acuerdo, pero acabo de revisar Rojo Profundo, Profundo Rosso,
Y cuando vi que era la anterior a esta, y cuando vi Suspiria, claro, como tú has visto más, por ejemplo, tú ya veías elementos del cambio, pero para mí fue decir, ¡pam! Vaya cambio con Suspiria, ¿no? Porque me introduce los elementos de las brujas, introduce lo que es todo el tema de la brujería, de la magia que él en una entrevista que he visto en esta copia tan espectacular, que una vez más tengo que decir, 40 aniversario, o sea, ¿cómo hace la diferencia? Una restauración del 2016 hecha por los alemanes para el 40 aniversario, fotograma a fotograma con la clave del color. Argento explica, me digo rápidamente, cómo él quería utilizar el viejo Technicolor de esas películas que veía, por ejemplo, de maestros como, bueno, de los westerns de John Ford, ¿entiendes? De alguna de Hitchcock, o sea, quería ese Technicolor y estuvo buscando la película, se fue a Japón para ver cómo trabajaba Fuji, pero solo veía que el rojo era el único que realmente le salía bien. Se fue a otra de Alemania del Este, pero solo el dorado era el único color que él quería, que veía que era bueno, de verdad, y los demás no. Entonces, al final, volvió, como dice él, casi ya desaparecida a la vieja Kodak, y eso sí que es algo que realmente estaba, como que creo que es uno de los grandes logros de la película, súper buscado y encontrado el tema de los colores, ¿no? Es lo que más te llama la atención, nada más empieza la película en un aeropuerto, ves esos rojos chillones, ves todo tan saturado, con lo cual es una película que enseguida a mí me transportó por experiencia, como dice el profesor, para mí es una especie de pesadilla cinemática, es una Alicia en el País de las Pesadillas. Estamos otra vez en otro cuento. Ya al inicio en el aeropuerto ya estamos viendo otra escena con alguien corriendo perdido en un bosque. Estamos en otra película, como hemos aquí debatido con el Carnaval de las Almas, que lo que importa es todo lo que estás sintiendo y el argumento es lo de menos, e incluso las interpretaciones. Es un ejemplo que le podría dar a Quique para ayudarle no a entender, pero por qué a nosotros pues a lo mejor nos ha gustado más. Y que sí, y que yo banco por completo al maestro de la Città Eterna, al señor Dario Argento, porque escuchándole una entrevista que él decía, literalmente, osaba decir que creo que toda la gente que ama el cine ama esta película, porque es una película que tuvo su éxito, siempre que estamos hablando de películas en su momento, y que me alegro que no haya tenido que ser redescubierta, pero sí es verdad que ha sido revalorizada por lo que suponía en aquella época este tipo de género, y que venía como una extensión del giallo, ¿no? Que era algo muy, muy, muy localista, ¿no? Y hasta aquí. Ya seguiremos más adelante y dejo que Alberto siga echándole flores a Suspiria. Sí, bueno, yo iba a decir 5 puntos, ¿no?, a destacar, ¿no?, en la introducción, que me parecen 5 puntos fundamentales del cine de Dario Argento, y por lo menos en esta etapa, porque realmente la ruptura de Argento empieza con Profondo Rosso, yo creo. Todo el tema del tratamiento del color, que es el punto número 1 que había apuntado, obviamente, ya empieza a dibujarse sobre todo en Profondo Rosso, ¿no? Y ese es uno de los puntos, ¿no? El color. Claro, Argento, que es muy cuco y que creo que es un personaje, por lo que he leído de él, pues bueno, con esos temas de un poco de vanidad y todo esto, claro, siempre se remite al viejo Technicolor, ¿no? Como obviando que hay un absoluto maestro del color en el cine italiano precedente, que es Mario Bava. O sea, yo indudablemente cuando vi Profondo Rosso, que fue la primera película de Argento que yo vi y que me produjo una conmoción absoluta hace un par de años, enseguida pensé en el cine de Mario Bava, que es el que había visto más y en el que el tratamiento del color también tenía una importancia brutal, ¿no? Entonces, yo no sé si Argento salta Bava para irse a los clásicos como para poner la banderita, ¿no?, italiana en el tema del color, pero para mí
en ese sentido, Argento es un discípulo absoluto de Bava, aunque es verdad que en Suspiria, a mí hay otra película, no sé si Lothar está de acuerdo conmigo, yo creo que sí, porque es otro de los grandes referentes de Argento. El tema del color a la película que me lleva también es a Vértigo, ¿no? El color de Vértigo con aquellos tonos fantasmales en escenas como en la que Madeleine sale disfrazada, o sea, ya vestida, transformada, con aquella luz verde por detrás, no sé si la recordáis. Yo, Bueno, Pau, si hago un apunte. sí, Con el tema del color, creo que tiene mucho que ver y un precedente muy claro es Antonioni, y es el Antonioni sí, de por Deserto supuesto. Rosso. De Deserto Rosso, que en Deserto Rosso empieza a hacer una experimentación con el color muy importante, y sobre todo con el rojo, y con lo que los colores son capaces de transmitir y las emociones que son capaces de transmitir. Y creo que tiene mucho de Antonioni y de esa película de Antonioni. Y no debe ser casualidad, bueno, seguro que no lo es, que en Profondo Rosso el protagonista sea David Hemmings, que es el protagonista Sí, de Blow Up. sí. Además, con una historia, por lo menos al principio, parecida, ¿no? De alguien que pasaba por ahí y ve algo que no tenía que ver, ¿no? Que es la misma historia de Blow Up, que también tiene un tratamiento del color importante, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, Lothar, con esa película de Antonioni? Blow Up. No, sí, la de Deserto Deserto Rosso. Rosso, sí. Deserto Rosso es 64 o 65. Vale, vale. Es del 64. Sí, sí, vale. Bueno, pues ahí está el tratamiento del color, que como muy bien ha explicado Ricardo, pues se fue a buscar la película, al final encontró la película de la Kodak, una película que tenían ahí olvidada en un almacén de muy baja sensibilidad, y que eso también le permitió jugar mucho con la profundidad de campo, y que le supuso que no pudo repetir mucho las tomas porque les quedaba muy poca película, una película que ya no se hacía y tal, y entonces compró toda la que había y había muy poca, con lo cual explica Argento que solo podía repetir una toma de cada escena porque no tenía material físico para rodarla, ¿no? Y que eso favoreció que la película la montara después muy rápido, ¿no? Bueno, punto número 1 es el color. Punto número 2 es el tratamiento del sonido y de la música, o sea, la banda sonora. Es algo absolutamente rupturista. Con Morricone, Argento, yo creo que también iba por ahí, pero es cuando ya empieza a trabajar con Goblin en Profondo Rosso, que cambia totalmente el espectro musical, ¿no? Eso es algo que a mí cuando vi Profondo Rosso me trastocó un poco, me sorprendió y me descolocó de tal manera que al principio casi me produjo un rechazo, pero después yo creo que en la misma película, y luego ya con Suspiria absolutamente, es que es como algo tan indisoluble con las imágenes y con el cine de Argento que, bueno, era una de las curiosidades que tenía, ¿no? De ver qué os había parecido el tema de la música, porque yo sé que sois muy, muy quisquillosos con la música todos. Yo le iba a Y proponer al moderador, director, presidente, califa, etcétera, si le parece bien que vayamos como Pou tiene unos cuantos puntos, que vayamos entrando al quite en cada punto y vale, pues sí, sí, sí. pues Sí, yo Perdón. no, iba a decir con el tema de la música, para mí el sonido también es fundamental no solo la música, el sonido es fundamental en Suspiria. Sobre la música, que es absolutamente desquiciada, estridente y en cierto sentido insoportable, creo que tiene todo el sentido del mundo, porque la película es estridente. Y porque seguramente yo tengo la impresión que lo que hace Argento, no sé en todo su cine, pero por lo menos en el que he visto y en Suspiria, tiene mucho que ver con la música, con hacer una canción. El cine de Argento te llega casi como te llega la música, ¿no? Que sin filtro intelectual casi. No es necesario, te entra por los poros, te invade y por lo tanto creo que tiene todo el sentido del mundo. Y una cosa importante de esta banda sonora es que
Y yo siempre tengo la impresión de que la banda sonora ideal o la música ideal de una película, desde un punto de vista utópico, sería aquella que no puede escucharse desligada de la película o que no pierde sentido si la escuchas. Y probablemente esta, pues, si no, claro que se puede escuchar, puedes poner y escucharla, pero tiene poco sentido, creo. Y tengo la impresión que está muy conseguido en ese sentido. Es lo que decía yo, de que queda absolutamente ligada al cine de Argento. Es que Pero es eso yo creo que imposible. es... Mira, a mí la música no me ha gustado mucho. O sea, no me parece que sea muy buena, pero sí me ha gustado. Y a lo mejor esto es muy personal, porque me ha recordado un poco a Carpenter. No sé si a vosotros os pasa lo mismo con la música de esta película. Me parece un poco Ostras, carpenteriana. puede Pero ser. creo que el valor de la música de esta película es que mezcla lo diegético con lo extradiegético, ¿no? Esos coros que te cuesta ver si están, te confunden, ¿no? No sabes si están en la casa o esos Sí, sí, sonidos sí. que producen Mm. o están en la música. No sabes si es la banda sonora o es parte de la historia. Eso sí que me ha parecido muy interesante. Sí, es la mezcolanza de lo que es banda sonora con los sonidos, Sí, los efectos de sí. sonido Sí, pero que forma parte de la música. que te ayudan, a ese estado mental de irrealidad, de pesadilla, de fábula, de horror que tiene esta película, ¿no? Entonces, claro, todos esos elementos combinan muy bien, independientemente si te gusta más o menos, ¿no? Porque o esas tormentas atronadoras, ¿entiendes? Que parece que están dentro de la casa, ¿no? Que está más el audio, lo que he podido disfrutarla en una copia realmente espectacular, es que no me he perdido detalle y porque, pues bueno, ya me conocéis, yo necesito mi sistema de Dolby Surround, entonces ha sido, wow, ha sido muy inmersivo, ¿no? Este tipo de películas, por eso es una lástima no poderla disfrutar en el cine. Y si la repusieran, iría de cabeza, porque es una película muy, muy sensoria. Pues sí, a mí me produjo, es una música que me produce una sensación de, había momentos que es que hasta no me daban taquicardias, pero casi, ¿no? Esa sensación de absoluto desasosiego con esos coros, con esas brujas que flotan en la música que dice Quique. Y claro, pero una música a toda castaña. Argento era le gusta mucho la música moderna, el rock. Y la cosa es que él quería que esta banda sonora hiciera Pink Floyd, creo. Fue detrás de Pink Floyd en varias ocasiones para hacer la banda sonora de diversas películas, pero bueno, él decía que, claro, los grandes grupos de rock pues siempre tenían una agenda muy complicada, ¿no? Por sus propios discos, por las giras, y entonces no lo pudo conseguir y recurrió a estos italianos que se bautizaron como Goblin, que son los que trabajaron por lo menos en esta época en esta trilogía, ¿no? Que son Profondo Rosso, Suspiria y Inferno. Una anécdota de Un infancia apunte de... sobre la música, Ricardo. Sí, sí, sí. Ya desde el inicio de la película, cuando Susie Bannon sale por las puertas del aeropuerto, bueno, está a punto de salir, hay un detalle, ¿no? Que la música adquiere un papel como de otro actor más en la película, porque cuando mira hacia las puertas, la música suena. Sí, Cuando hay el contraplano, la música desaparece. sí. Entonces, la música es el personaje que está en el exterior, que se va a encontrar en breve cuando se vaya a acercar, ¿no? Al hotel. Y claro, ahí cobra muchísimo sentido. Hay otro momento, como yo lo he visto 2 veces en poco tiempo, me he fijado. Si recordáis la escena del perro, el perro que Y está tanto, que la en la plaza, ¿no? recordamos. Por supuesto que la recordamos. Bueno, es difícil de olvidar. La plaza aquella inmensa con los 2 edificios clásicos, ¿no? Haciendo de fondo a la derecha e izquierda. Pues bueno, hay el momento en que el perro tiene esa influencia maligna. Bueno, si os fijáis, el perro está súper tranquilo, pero la música lo hace todo. El perro, claro, ¿cómo cabreas a un perro artificialmente? No, supongo que no es fácil.
El director tenía pocos metros de película para ir haciendo experimentos. A ver cómo conseguía. Pues tú, grabaron aquello y con la música a todo trapo consiguen que aquello realmente sea una escena de terror. Pero es la música. El perro está ahí tranquilo mirando. ¿Pero quieres decir que le Bueno, pusieron la música al perro? No, no, quiere decir que sin la música esa escena no sería nada terrorífica, creo. Pero bueno, exacto. yo no estoy para nada de acuerdo porque el punto 3 de mi alocución hablará justamente de eso, de lo contrario de lo que estás diciendo. Pero bueno, Ricardo quería comentar Entra. algo. No, No, entra, porque entra. tú querías Punto 3. comentar. No, nos entra. hemos Punto saltado. 3. El punto 3 del cine de Argento es el uso del espacio, de la arquitectura y de la escenografía. Yo palotísimo porque le gusta mucho el Art Nouveau, como se ve en Profundo Rosso y en esta película. Sí. Pero bueno, no solo el Art Nouveau, ¿no? Habéis hablado de la plaza esta, de esta escena mítica del perro, que es una plaza... hay que decir que el edificio donde está rodada, donde está ambientada la película, es un edificio que está en Friburgo, que actualmente es un banco, que es la casa donde había vivido Erasmo de Rotterdam o no sé quién, o sale una placa, ¿no? Si os fijáis al principio de la película, pero es un banco, entonces ahí no pudieron rodar más que lo de fuera y tal, y lo de dentro es una reconstrucción, pero bueno, también sigue el estilo, ¿no? Art Nouveau. Y otros espacios arquitectónicos interesantes que hay son esa plaza, que es una plaza que está en Múnich, que es una plaza donde esos dos edificios neoclásicos son museos. Es una plaza que yo he pisado. Y otra escena también con arquitectura interesante y significante es una escena que no tiene mucha importancia, que es cuando, creo que es el ciego, no sé quién está en una cervecería con bávaros ahí liándola. Esta cervecería también está en Múnich y es la Hofbrauhaus, que es como la cervecería más antigua, creo, de Múnich, y es la cervecería donde empezaron las trubadas de Germanó del incipiente partido nazi, ¿no? Cosa que, bueno, también podría tener alguna significación, ¿no? La plaza donde está rodada el museo también es una plaza con bastante carga de nazismo, ¿no? Pero vaya, uso del espacio, escenografía y arquitectura. Yo creo que en esa escena es magistral cómo aprovecha la arquitectura. No solo es una cuestión de la música lo que da miedo en esa película, ¿no? Es cómo utiliza el espacio y creo que eso es fundamental, todo el tema escenográfico en todas las películas de Argento. Bueno, no me refería a que solo fuera la música lo que da vale. terror, sino que el perro está tranquilo. Recordemos que Carlitos es nuestro arquitecto de guardia y que quizá el número punto 3 lo tenía que haber comentado Carlitos, ¿no? No, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Alberto y no sabía que era una plaza de Múnich y es posible que haya estado allí, pero claro, no he estado de noche y entonces no lo aprecias de la misma manera. ¿Cuánto cuco? Yo la verdad es que el edificio, o sea, por dentro, todos los decorados, los colores, me recuerdan mucho a Muja, a los carteles de Muja, Sí, esa claro. manera de... Sí, sí. Y después sobre el edificio, parece curioso porque el Inferno, no sé si ¿tú la recuerdas, Pau, Inferno? La recuerdo, bueno, recuerdo más catacumbas y tal, pero sí que hay otra casa, Sí. otro edificio muy significativo, igual que en Profundo Rosso también hay un edificio. Sí, el Inferno acaba con el edificio incendiándose. Sí. Y en Suspiria, el edificio rojo parece que está incendiándose desde el primer momento, ¿no? Es como está sangrando el edificio por fuera y por dentro, porque por dentro también están todos las paredes esas rojas como de terciopelo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues me parece muy interesante también. Muy estridente porque es lo que busca. Sí, un apunte, un edificio rojo en el exterior es tan poco probable que llama muchísimo la atención desde el primer momento. Por dentro, pues bueno, depende del uso, puede ser aceptable.
pero un edificio rojo al exterior es de lo más raro que te puedas encontrar y no sé si esto era así o lo pintaron para la película. No, hombre, No no, lo sé. esto era así, pero yo no creo que sea tan raro. Hemos visto un montón de pueblos con casas pintadas de colores que tienen casas de color rojo. Pero un Aquí al edificio lado, tan grande, tan aquí, rojo, aquí en nuestro barrio hay un rascacielos de color rojo, Carlancas. El del Toyo Ito, pero bueno, es diferente. Son unos Bueno, cubos. claro, pero es que Unos- este edificio es diferente también. Es un edificio que tenía que ser, Sí, pero vamos, no lo este sé. tipo de colores tan vivos, precisamente, como son colores muy vivos, el mismo sol los degrada. Ya. Entonces no aguantan muchos años en su color natural. Entonces, claro, no tiene sentido. Pero está en Friburgo, ahí no tiene más que 2 horas de sol al día, hombre. Entonces lo aceptamos. Ya sabemos que por dentro los edificios de color rojo son bastante más habituales. Luego hay otro, ¿no? El edificio que sale al principio también es impresionante cuando la chica huye y se va a alojar, se va a refugiar, huye de las brujas y se va, bueno, entonces no por lo el sabíamos bosque. aún, ¿no? Se va por el bosque, va a parar a otro edificio que tiene esa claraboya de colores, ¿no? O sea, bueno, a Sí. mí no sé, me parece, a mí me gusta mucho el Art Nouveau, y me gusta mucho Muja y me gusta mucho Gaudí, el modernismo, la secesión, todas las variantes y entonces, claro, yo disfrutaba mucho, ¿no? No, pero en esta Pero, película eso funciona además, creo, como apoyo narrativo, porque hay un elemento que creo que es importante en el cine de terror, que es por qué el protagonista no se va corriendo a la mínima, ¿no? ¿Por qué no huye? La forma de darle realismo a la película es tratar de justificar por qué permanece ahí, ¿no? Y esa rareza que introduce a través de la arquitectura va ligada también a la rareza de la excepcionalidad de la escuela donde va, ¿no? Va a un sitio donde no le van a enseñar a bailar, porque eso se presupone, ¿no? Aquí vienes a la excelencia. Y puedes imaginar esa rareza, te cuesta poco encajar ese tipo de rarezas o estridencia en ese ambiente, ¿no? Como este tipo de cosas que hemos visto en Whiplash o en Cisne Negro, ¿no? Estos ambientes tan elitistas o tan... La excentricidad es casi como la norma, ¿no? Y creo que ese Art Nouveau ayuda también, ¿no? Narrativamente a esa entrada de ella en ese mundo tan extraño. Primero porque está en otro país y luego porque va a ese lugar tan excepcional. Claro, es posible que dentro de su mente de neoyorquina, que nunca ha pisado Europa, aquello esté exagerado a sus ojos, ¿no? Ella está viendo cosas que no son ni reales, es como un mundo muy diferente. Entonces, nosotros vemos la película con los ojos de ella. luego Muy curioso. que el Art Nouveau, perdón Ricardo, también Sí. es como muy orgánico, ¿no? Las formas del Art Nouveau, la decoración, todo es muy orgánico y creo que eso también le va muy bien, ¿no? Pues a eso, a que el habitáculo de la brujería sea algo como que está vivo, ¿no? El mismo edificio. Y creo que eso está muy bien buscado con ese estilo arquitectónico. Sí, además, este edificio que aparece donde huye está conectado con los edificios estos de, bueno, con las imágenes estas de las escaleras de Escher. Sí, Hay como un momento en que se ve la pantalla, una imagen frontal con unas escaleras que bajan y a la vez bajan y bajan por el otro lado, pero como si fuese una especie de laberinto del que no pudieras escapar, ¿no? Y es, claro, el mismo edificio ya te provoca terror. Y esos colores tan chillones, claro, también era una cosa que se utilizaba de la época. Yo creo que era un tema que se usaba mucho, esos colores chillones en los años 70, ¿no? En la misma no. arquitectura. En la arquitectura. Sí. Vale, perdona, no te había entendido. Y bueno, era como esa conexión temporal a la época, a la modernidad y a la vez este espacio laberíntico, ¿no? A mí eso me parece como un terror geométrico, ¿no? Meterte en un edificio del que no puedes escapar. Me ha Bueno, y gustado mucho. además, yo adelanto que es una de las escenas favoritas de la película, ¿eh? Todo lo que sucede con la claraboya que se rompe, todo, bueno, me parece genial. Sí, Uno de sí, sí. los mayores aciertos de esta película. Terror geométrico, me gusta mucho el concepto, Carlitos. Y es algo además que no lo hemos dicho, no sé si
Alberto lo ha comentado, de dónde viene esta historia, de dónde viene este guión. Hemos hablado de este tipo de relato, que viene de Profundis, era el libro de un tal, no lo conozco, un tal Thomas Kinsey, Thomas de Quincy, sí. Thomas de Quincy, pero lo que es cierto es que el guión está coescrito por lo que era la pareja sentimental de Darío Argento, una tal Daria Nicolodi. No, Collodi, ¿no? María Collodi. Nicolodi. Collodi. No, Nicolodi. Vale, Y Nicolodi dice que, bueno, que ella utilizó pues una realidad familiar. Su abuela con 15 años fue a una academia de baile que existe y que están en España también, no recuerdo el nombre, y que se encontró con la sorpresa, imaginaos una niña de 15 años, con que también se enseñaban clases de magia negra, ¿no? Y hasta cuando volvieron otra vez para ella informarse, para documentarse, para coger elementos de la trama, cuando volvió estaba una especie de institutriz como la que aparece en la película, que le preguntó por su abuela, si todavía vivía, ¿no? Bueno, ella explica, le preguntó por su abuela sin saber que ella era la nieta. Que era la nieta, ¿no? Ellos se presentaron allí y la otra no tenía por qué saber nada, pero ahí es cuando entra un poco la leyenda también, ¿no? Bueno, pero a raíz de eso, saber que Darío Argento quería hacer la película pues con niños de la misma edad que los protagonistas hablando del otro cuento, del último cuento, del último Cineforum, de La Noche del Cazador, que quería utilizar niñas de 12, 13 años. Sí. Pero los productores, que uno de los productores es su hermano, su padre también, le dijeron no. De hecho, la distribuidora le dijo que sí a todo menos a eso, por todos los problemas que conllevaría con el tema de la censura en otros países, ¿no? Pero Darío Argento quería, y por eso expresamente en las interpretaciones, y cojo lo que decía aquí, y aquí lo hemos dicho, que para muchos la interpretación no os ha convencido, les dijo que quería interpretaciones muy, todo el rato, como muy diálogos muy pueriles y que tuvieran una tensión innata de como si estuvieran todo el rato como uy, que algo va a pasar, algo que va a pasar, ¿no? Esas eran las dos consignas generales que dio a los intérpretes, que ya los buscó, pues eso, procuró que tuvieran semblantes muy aniñados, ¿no? Muy aniñados. Y por eso quería diálogos también de típicos diálogos infantiles de colegio. La misma Dakota Johnson, en la versión de Guadagnino, dijo que después de hacer la película, volviendo a su país, tuvo que hacer terapia para poder superar toda la grabación de la película. Es un comentario acerca de toda la oscuridad que rodean estas películas. Bueno, claro, son pelis muy intensas, ¿no? Pero con respecto a esto de las niñas, hay una anécdota que no sé si os habéis fijado, yo la verdad es que no me fijé, pero el maestro dice que estas cosas sí que a nivel de subconsciente se quedan ahí y como lo que él pretende mucho es eso, ¿no? Es generar esas impresiones. Aparte de buscar protagonistas de semblantes aniñados, lo que hizo fue en las manetas de las puertas ponerlas a una altura más alta de lo habitual para que cuando filmara a la gente abriendo puertas diera la impresión de que eran personas más pequeñas, ¿no? Decía, esto yo sé que igual no se nota mucho, pero lo hice así y tal, porque creía que a nivel inconsciente pues todas estas cosas se van generando, ¿no? Entonces él quería generar esta sensación, a pesar de que no había podido utilizar a niños, de que estábamos viendo una escuela donde había personas menores de edad. ¿Y lo que generas entonces no es que piensas que la casa tiene los techos más altos? Bueno, no lo sé, explícamelo tú. Si una casa con techos altos implica una puerta con manetas más altas. Proporcionalmente, las puertas tendrán que ser mayores. Entonces, colocas el pomo de la puerta más o menos en el centro. Pero el pomo de la puerta siempre se pone a la altura habitual, ¿no? ¿O no?
Bueno, depende. Si la puerta es muy grande y pesa mucho, tendrás que ponerlo en el centro. Bueno, no lo sé, chico. Él tuvo esta idea y no sé si pensaba en los arquitectos cuando la tuvo. Él creía que Claro, es podía que tenía que funcionar. hablar con los técnicos. Tendría que haberse asesorado. Sí, sí. Bueno, Bueno, a veces uno piensa cosas, como las van a interpretar los otros, pero no siempre suceden no, como tú crees. correcto. Sí, sí. ¿Quiénes de aquí han visto el remake de Suspiria? ¿Queréis? Creo que es el momento si queréis No, decir algo. yo creo que hay muchas cosas. Sí, sí, pero que igual os ayuda para que salgan las otras cosas, utilizar, como ha hecho Carlitos, el remake. O el Bueno, a mí hay una o el falso cosa, remake. O el falso hablaba remake. ahora Carlitos de ese edificio del que no puede salir, creo que es una constante, bueno, en las 4 películas que he visto, las 5 películas que he visto de Argento, Argento hace una cosa, bueno, es muy hábil al hacerlo, que es eliminar absolutamente el contexto. No existe nadie más que los protagonistas, el edificio donde viven los protagonistas o el espacio donde están los protagonistas, lo cual crea una sensación opresiva muy bestia. No aparece, en las 5 películas que he visto de Argento no aparece nunca la familia. No aparece nadie que de alguna manera desengrase, ¿no? Aquello, hay un momento en Suspiria cuando la chica va a esa especie de guateque donde conoce al psiquiatra, donde habla con el psiquiatra y habla también con ese experto, que es el único momento de que respiras un poco y dices, joder. Pero es verdad que elimina totalmente el contexto. Y una cosa que hace Guadagnino es ponerlo en primer plano, ¿no? Porque Guadagnino habla de ese momento de la Alemania escindida de los 70, porque Guadagnino lo deja en los 70, la historia. La deja en los 70 y habla de Baden-Meinhof, habla de la Alemania escindida y es mucho más política, ¿no? En el caso de Argento, la película pasa en los 70, pero podría pasar en cualquier otro momento. No hay... es un cuento, ¿no? Él empieza con el Argento diciendo una voz en off y entonces, como ha dicho antes Ricardo, Alicia atravesó el espejo, se cayó en el hoyo, ¿no? O sea, hay una pequeña introducción de cuento y ya está ahí, autocontenido, cerrado, es un universo, es una pesadilla y es cierto que la película de Guadagnino presenta a las brujas casi como, bueno, es como un brazo, no voy a decir el brazo político de la fracción del Ejército Rojo, porque no, pero es como, es una prolongación más de los movimientos revolucionarios, ¿no? Yo creo que Guadagnino hace un paralelismo con la brujería como un movimiento revolucionario y feminista, ¿no? En concreto. Muy relacionado con esto, por cierto, Witch, que no sé si lo conocéis. Witch, la palabra witch significa bruja, pero el acrónimo significa Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, que fue un movimiento feminista que nació a finales de los 60 y en los años 70, ¿no? y que hermanaba brujería con feminismo. Y en Guadagnino hay mucho de esto. Me pareció muy interesante ese aspecto, ¿no? Le da una dimensión totalmente diferente a la película. Son 2 películas muy diferentes. Decir que la intro era de la voz en off, ese cuento. Igual que La Noche del Cazador, sigue siendo alargada la sombra de esa película en mí. En esta ocasión era del propio Dario Argento, su voz, que introducía la película. Sí, sí, sí. El principio de Suspiria de Dario Argento me parece brillante. Me parece brillante y además, por lo que decía antes de esa idea de cine ya moderno, en que, bueno, todo el inicio, la salida del aeropuerto con esas cuchillas casi que cierran la puerta, con esa especie de fascinación que siente por los cuchillos, y cómo sale con la tormenta, el taxi,
estamos ya en el punto de vista de la protagonista totalmente, parece que va a ser ella y nadie más que ella, de repente ve a una chica en el bosque y la película se va con la rubia. Se va con la rubia absolutamente, que es algo que el cine clásico no hubiera hecho nunca, ¿no? Se va, deja el punto de vista de la morena, se va con la rubia y viene todo lo que viene, además con una frase clave, creo, en la película que ella le dice cuando le cuenta a su amiga o hermana o no sé qué es, ¿y qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que tal? Y dice, y la rubia dice, es fantástico y absurdo, ¿no? Creo que es el mismo Darío Argento hablando de su cine, ¿no? Es una buena definición de lo que son las películas de Darío Argento, ¿no? Ese género y lo absurdo y lo surrealista, lo buñueliano del cine de Argento, ¿no? Así que creo que ese principio es fantástico, ¿no? Como de repente le da por culo todo y se va con ella. Ir rompiendo todas las normas y todas las reglas que el cine clásico sigue imponiendo. Como Hay una tanta- cosa al principio, perdona, hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo. El principio es quizá lo que más me ha gustado de la película. Claro, Kike, iba por ti. O sea, sé que la primera parte de la película te ha encantado, pero que tenías más problemas en la segunda. ¿Cuándo es a ti cuando no te funciona todo esto? A mí, perdona, iba a comentar algo de lo que dice él, es lo fácil que le resulta retratar todo como amenazador. En esa primera escena, la lluvia es amenazadora, las puertas del aeropuerto, el taxista, la incomprensión con el taxista es amenazadora, todo es... Y lo hace muy bien, creo que Darío Argento ahí lo ejecuta muy bien. Y sin embargo, cuando de verdad ocurren los actos violentos, Los ahí me falla. asesinatos. Ahí me falla el ritmo, me falla cómo gestiona la tensión, me falla dónde pone la cámara. Esta escena que estamos viendo ahora del perro, esa forma en la que divide el plano, por un lado el ciego, el invidente, sufriendo las dentelladas y por el otro lado el perro comiéndose el filete que le hayan puesto. Me falla cuando ella cae en el alambre de espino, me falla esa navaja intentando abrir una puerta durante una hora. Estaba todo el rato recordando a un vecino suyo que gestiona perfectamente la tensión, que es Sergio Leone, con planos muy estáticos, y sin embargo creo que gestiona muy bien la tensión, y él, sin embargo, habiendo construido de una forma interesante todo ese relato, cuando llega el momento de entrar a matar, no me lo creo. Y luego esa segunda parte que yo decía, que en realidad no es la segunda parte en términos temporales, hay otro elemento narrativo del cine de terror que es enseñar el bicho, enseñar el monstruo. Cuando das la información, que más allá de la broma de enseñar el monstruo, que podemos pensar en Tiburón o en Alien, es un elemento narrativo, ¿no? Cuando explico cuando le doy la información al espectador de lo que está ocurriendo, ¿no? La forma, cuándo ocurre, la forma en la que ocurre, la redundancia, porque hay un momento de misterio cuando empiezan a contar los pasos que también se repite. Creo que ahí empieza la película a liarse un poco, para mí, o de acuerdo con el cine que a mí me gusta, y tiene que ver con ese momento de que ella descubre qué es lo que está pasando. No me gusta cómo está llevado a cabo y no me gusta cómo está resuelto al final. Ahora que decías esto de Leone, y antes hablaba Carlitos también del espagueti, me parece, creo que tiene mucho que ver la dilatación de las escenas, sobre todo de los asesinatos, con la dilatación de muchas de las escenas del spaghetti western, sobre todo teniendo en cuenta que Darío Argento escribe el guión de Hasta que llegó su hora, ¿no? Que me parece que es una película que no me gusta, pero que seguramente es el ejemplo más grande de dilatación de escenas, no sé si gratuito, pero con poco sentido, ¿no? Hasta la extenuación casi, ¿no? Y aquí él practica lo mismo, ¿no? Es ese experimento que tiene que ver con dilatarlo, a ver qué pasa, ¿no? Y en cuanto al asesinato en sí,
yo lo que detecto es una especie de disfrute por parte del director, ¿no? ¿Puedo pararte un momento, Lothar? Sí, sí, sí. Porque ya me lo pones a huevo, porque el punto número 4 de mi quinteto de características de Argento es la sofisticación, fascinación, brutalidad gran guiñolesca de las escenas de asesinato, ¿no? Que es algo que, bueno, viendo el giallo es algo que con Bava ya empieza a estar, sobre todo en 6 mujeres para el asesino, pero que Argento yo creo que lo lleva ya a un punto de, bueno, no sé, fascinación, decías, Lothar. Yo creo que sí, que es fascinación, bueno, está claro, por la sangre, por la penetración del el arma blanca en la carne de la mujer, con las connotaciones eróticas que queramos que tenga eso o no, y que lo lleva hasta el punto de convertirlo en algo artificioso de manera voluntaria, ¿no? De renunciar al realismo, por ejemplo, de una escena de la ducha de Psicosis, en que realmente parece que se esté cometiendo un asesinato, mientras que en Suspiria los asesinatos, lo decía bien Quique, creo, no me los creo, en el sentido de que parecen de mentira, porque ya es lo que le gusta, ¿no? Esa fascinación por el rojo de la sangre, por esa carne penetrada, hacer una especie de ritualización del hecho hasta llevarlo al artificio, ¿no? Y en ese sentido, es lo que decía al principio, creo que si aceptas esa premisa y esos parámetros, bien, si juzgas la película o no la juzgas, sino la ves con parámetros de película narrativa, pues falla por todos lados, porque como tampoco es su intención ni le interesa en absoluto, porque en ese sentido es muy débil, ¿no? Pero porque yo creo que no tiene ningún interés en ello, ¿no? Es curioso porque todos estos argumentos me están recordando a cuando hablábamos y analizamos el Carnaval de las Almas, pero es que lo estamos haciendo casi, vamos, un punto por punto. Quería comentar al señor Pou, que me ha sorprendido, que esta es una película, y no lo hemos dicho, Lothar lo ha dicho ahora, que es una película gore, y a ti no te provoca lo que te provocan otras películas gore. Pues precisamente por lo que estaba diciendo Lothar, ¿no? Porque es un teatro, es decir, es el teatro del gran guiñol, ¿no? Entonces yo ya veo que es un teatro. Es como, bueno, como por así decirlo, Kill Bill, cuando Uma Thurman coge la katana y liquida a 120 mafiosos japoneses enmascarados, que ahí hay unas chorreras de sangre y unas cercenaciones de miembros con katanas, que a mí los cuchillos me dan pavor, y en cambio esa escena no me provoca ningún, porque es lo mismo, es como un gran teatro, ¿no? Hay una escena una de las últimas películas que me he revisado esta semana es 4 moscas sobre terciopelo gris, que es la tercera película de la trilogía de las bestias, que parte de una premisa también, luego ya también hablaremos, muy hitchcockiana de Con la muerte en los talones, que es como un personaje, el personaje protagonista, comete un asesinato involuntario y es pillado infraganti, ¿no? Entonces es muy interesante cómo está planteada esa escena, porque esa escena está planteada como que hay una persona que acosa al protagonista, y entonces el protagonista va por él, el acosador huye, y vemos cómo el acosador entra a un edificio, y entonces hay un plano subjetivo de cómo el protagonista entra en este edificio, y vemos cómo va sucesivamente atravesando cortinas de como telones teatrales, ¿no? Pasa una cortina, abre una cortina, abre una cortina, pasa, y entonces llega el protagonista, después de haber pasado 3 cortinajes rojos, oscuros, llega a un teatro vacío, ¿no? Donde al final acaba produciéndose ese asesinato, ¿no? Y que me parece como, bueno, ya te lo está diciendo claramente, todo esto es un cuento, es una obra de teatro, es una representación barroca, operística por momentos, y entonces ese tipo de violencia no me afecta tanto como una película gore más realista, ¿no? A mí me sorprende que
bueno, me sorprende y me gusta ver que Argento ha abierto camino también hacia el futuro en secuencias en que yo creo que se ha inspirado muchísimo un cineasta bastante odiado por mucha gente, que es el Nicholas Winding Refn, en The Neon Demon. No sé si os acordáis de la película. Sí. Hay secuencias que parecen calcadas de esta de Darío Argento en el uso del color y en la recreación por lo gore y lo sangriento. Y claro, estamos hablando de una película de hace 5 años. Sí, me vale. Yo pensé justamente que esa película era muy disfrutable como una película de terror artificiosa, o sea, artificiosa teatral, ¿no? Como esta. Lo que pasa es que me dio la impresión de que las ínfulas eran muy diferentes en un caso y otro. Pero sí que es verdad que el tratamiento del color pues remite, por ejemplo, a esta, ¿no? Ese tono artificioso yo creo que tiene todo el sentido si aceptamos la premisa de que es una pesadilla y de que en la pesadilla, por lo tanto, no puede ser realista y tiene que tener ese tono onírico, ese tono de mentira, de ficción, que es lo que es, porque yo creo que es una película, lo que le interesa a Argento es más la fascinación por la violencia y por la sangre que transmitir una sensación de realidad. En todo caso, es una sensación de una pesadilla real, ¿no? De entrar dentro de una pesadilla. Y otra cosa que a mí me impresiona de la película, que me parece súper interesante, es el montaje. Especialmente el montaje entendido como el corte de los planos, ¿no? Es increíble cómo la capacidad que tiene para decir cosas simplemente con las imágenes y con cómo entiende el lenguaje cinematográfico, ¿no? Cómo lo separa de lo narrativo, de lo literario, de lo teatral y se queda con lo cinematográfico, que es capaz de expresar cosas, ¿no? Y cómo acierta en el corte para crear el impacto que él cree que es necesario en cada momento, cómo corta el plano para poner en comunicación a un personaje con otro que están separados en el espacio. Me parece brillante en ese sentido y también relacionado con el montaje, el sonido, ¿eh? Como de repente un sonido, una sensación de un sonido estridente, constante, ¡boh!, se corta de repente y crea también un impacto y una emoción. Me parece bueno, me ha gustado mucho. Cómo renuncia absolutamente al plano contra plano, no existe. Casi siempre pues, aleja la cámara para poder hacer los diálogos de esta manera. Cómo juega con la profundidad de campo. Bueno, me parece que desde el punto de vista estrictamente cinematográfico es tremendo. Estrictamente cinematográfico, uno de los challenges que tenía Argento, no sé bien por qué, tampoco lo especifica, era que no quería, de los 1.200, 1.300 planos que él considera de tomas, de planos que él filmó, no quería repetir ninguno. No quería que hubieran más de 2 planos repetidos iguales. Y es algo que él, junto con lo del color, tenía como fijación en esta película, en la cual le preguntaban, pero tú eres un esteta, y él decía, no, yo no soy ningún esteta, yo me considero un cineasta en el sentido amplio de la palabra, de alguien que ama la pintura, la arquitectura, la escultura y sobre todo la música y todas las artes, ¿no? Bueno, hay un homenaje a los pájaros muy interesante, ¿no? Pues dímelo, bueno, yo no lo he visto. Hombre, cuando lo ataca el murciélago. Explícalo. Yo pensaba que ibas a decir, fíjate, otro. Claro. Y me va muy bien para pasar al punto 5, ¿no? Pero yo pensaba que te referías al asesinato del ciego en la plaza, ¿no? Que también hay unos planos aéreos. No, hay un momento en que un murciélago ataca a la protagonista y es una escena que remite clarísimamente a una escena de los pájaros en que los lindos pajaritos de Hitchcock
entran en la casa donde está Tippi Hedren, está su madre, está Rod Taylor, y les atacan con una especie de... donde solo queda el sonido de los pájaros y no oímos a los personajes gritar, que de ahí procede el horror en la película de Hitchcock, y aquí casi lo copia. Se la oye un poco a ella, pero casi la copia, ¿no? Y es como darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque es un homenaje a Hitchcock, pero además con un elemento vampírico, ¿no? Se ve el hilillo del vampiro ahí. Sí, bueno, y achafa al vampiro y vemos la sangre del vampiro, ¿no? Sí. Es como la Sí, cuadratura sí. del círculo casi, ¿eh? Bueno, ahora que mencionabas a Hitchcock, el punto 5 está un poco relacionado con Hitchcock, ¿no? Porque igual que en Hitchcock hay muchas temáticas recurrentes, por ejemplo, el falso culpable, que ya la hablasteis en Recuerda. En Argento, que ya nos explicarás tú, pues por lo visto viene también de Antonioni, ¿no? Hay una cosa recurrente, yo no sé, creo que en el 90% de las películas de Argento que yo he visto está, que es el juego que hay entre la percepción de un hecho y el hecho de recordarlo, ¿no? Y sobre la observación. Esto conecta con un leitmotiv hitchcockiano y conecta también con una obsesión de Brian De Palma, que decía esta semana Lothar, ¿no? Que decía, es posible que Argento sea la conexión perdida entre Hitchcock y, ¿no? entre Hitchcock y De Palma, y es que es cierto, ¿no? En De Palma todo el tema de la mirada es obsesivo en muchas películas, y aquí en muchas películas de Argento, si os lo recordáis o si os fijáis, siempre al principio de la película hay un personaje que presencia de manera accidental prácticamente un hecho, normalmente un asesinato, ¿no? En el caso de Suspiria no es un asesinato, pero sí cuando empieza la película la protagonista ve cómo hay alguien que huye de la casa de las brujas, ¿no? Y entonces ella observa cómo tiene un diálogo ese personaje y luego se pasa toda la película intentando recordar qué es lo que ha oído, y normalmente en eso que no recuerda es donde hay la clave para desfacer el entuerto, ¿no? Y esto aparece en, bueno, no sé, en El pájaro de las plumas de cristal, en la trilogía de las bestias, en las tres, en Profondo Rosso también, aquí también. Es una constante absoluta del cine de Dario Argento, ¿no? Y bueno, Lothar comentaba que probablemente sea Antonioni y otra de las inspiraciones, ¿no? Si recordáis el principio de Blow Up, es David Hemmings, es un fotógrafo, va a un parque para hacer unas fotos de encargo, saca esas fotos y cuando se las lleva a su estudio para revelarlas, al revelar las fotos, descubre un asesinato o lo que él cree que es un asesinato. Por lo tanto, es alguien que pasaba por ahí y que se encuentra con el marrón, ¿no? Y que tiene indicios que tiene que... es decir, es aquella pregunta de ¿qué ha pasado aquí? Vamos a resolverlo. Es un poco lo que pasa con Dario Argento también, ¿no? Es muy interesante lo que decías de esa escena en la puerta con la chica gritando, hablando, oye la conversación a medias, oye palabras sueltas, ¿no? Y es esa dificultad de comunicación, ¿no? En Antonioni, pues lo lleva por otra parte, ¿no? Por otra banda. Aquí es un poco, claro, desde el punto de vista narrativo, como es más tosco, es más, pues va por otro sitio, ¿no? En Antonioni hay una indagación de ese motivo que hablas tú, ¿no, Pau? Pero yo creo que sí, que sin duda Antonioni y que el protagonista de Profondo Rosso sea Dave Hemmings me parece, no puede ser casualidad. Quique, tú que eres, para romper un poco es que encima los veo a los dos abajo en la cuadrícula y parece que estén los yo dos. También. Sí, parece que eso, sí, voy a intentar. Tú que también eres un fanboy de Hitchcock, tú has dicho que a ti el suspense aquí no te funcionaba. ¿Tú aquí ves elementos de tu querido, tú que eres... Elementos clásicos, sí. Tú
¿Tú ves aquí cosas de Hitchcock? Elementos plásticos, sí, elementos como el de los pájaros, sí me recordó rápidamente el de la plaza, no, pero sí el del murciélago me pareció bastante obvio, pero luego en términos de, o sea, en el hecho de que hay un suspense y de que hay algo que descubrir y de que... Lo digo porque tú textualmente al principio has dicho, a mí el suspense no me ha funcionado. Pero efectivamente, el cómo se gestiona no me ha funcionado. El cómo se ¿Me has hecho una tos? ¿Tú también me has hecho una tos Sí, ahora? Que es marca de la casa. Es que ya con uno, o sea, no. O sea, que no se ponga Calla de un moda. momento. Creo que el suspense está muy dilatado en el tiempo, el cómo se descubren unas cosas u otras. Por ejemplo, hay un elemento que no acabo de entender, que es cuando su amiga descubre que si cuentan los pasos, pueden descubrir hacia dónde están yendo, y ella, que no la puede oír, entiendo, porque está en ese momento narcotizada, lo vuelve a descubrir o lo redescubre tiempo después, pero sin ninguna conexión real, al parecer, con el primer evento. No sé, no... El momento, por ejemplo, en el que ella habla con los psiquiatras o psicólogos, en el que se repite un par de veces lo que... No les basta con que el joven le explique lo que Sí, puede estar pasando, lo estamos justo viendo ahora. el erudito a confirmarle que efectivamente esa persona existía, y entonces te introduce ahí en 2 ocasiones ese elemento de sorpresa a priori, ¿no? Que es el descubrir qué está ocurriendo en esa casa. Entonces sí, hay un montón de elementos en la película que yo entiendo que para mí son importantes en una película, y más en una película de este género, donde tengo que pasar miedo o suspense o tratar de descubrir algo, y a mí me rompe bastante el hilo de la película, ¿no? Como digo, la presentación de la película me parece que está muy bien, entiendo todo, de hecho mi momento favorito es un momento de la primera parte, pero luego, efectivamente, cuando ocurren estas cosas y luego cómo se resuelve, pues tampoco me acaba de enganchar. Esa mirada que tiene ella hacia el aquelarre, donde está la madame, digamos, sentada en una silla con el mayordomo, y no entiendes muy bien si la están viendo o no la están viendo, y ella accidentalmente entra en otra habitación y descubre a la señora que roncaba, que también está separadísimo de esa noche que pasan en el gimnasio, por los bichos, ¿no? Entonces sí, a mí personalmente no me ha... Esa gestión del suspense no me ha gustado. No me ha enganchado. Estamos en las 2 horas y 2. ¿Queréis que sigamos a tumba abierta? ¿Queréis decir algo antes de pasar a las escenas? ¿Queréis comentar algo del remake? Yo puedo hacer un comentario muy ignorante, y te adelanto que seguro que es muy ignorante. Hazlo, Quique, por favor. Cuando aquí decís tienes que olvidarte un poco de las interpretaciones, a mí me suena... Estoy escuchando una sinfonía, olvídate un poco de los vientos. Es que suenan mal, ya, pero olvídate de ellos. Lo importante está... O sea, a mí me cuesta mucho desligar, y no digo que la interpretación sea una atrocidad, no creo que la interpretación sea abiertamente mala, pero desde luego no es buena tampoco. No sé si es buscado o... Bueno, de hecho tenemos a Miguel Bosé. Sí, no lo hemos comentado. ¿Alguien? Es verdad. O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Pero ¿Alguien me lo puede explicar qué hacía Miguel Bosé? No es el peor, ¿eh? Y no es el peor, efectivamente. Miguel Bosé, que viene de una familia artística, ¿no? Y que está ahí justo antes de convertirse en un ídolo paradójicamente, en un ídolo de las jovencitas españolas, ¿no? Antes de grabar su primer disco, ¿no? Pero no hay por qué sorprenderse. Miguel Bosé tiene una carrera cinematográfica, sí. Ha hecho películas de Almodóvar, ha hecho una película de ciencia ficción española llamada El Caballero del Dragón. Bueno, tenía vínculos con Italia, obviamente, y con la esfera artística italiana. Entonces, sí, familiares. Sí. Bueno, sorprende si no lo sabes que está ahí, pero no me sorprende el hecho de que esté, ¿no? Es un artista como tantos otros que ha tocado varios palos, ¿no? Muy bien. Bueno, un artista. Lo que sí que pondría en duda, porque además la he visto 2 veces y su personaje es como muy
muy anodino. Es como muy tontorrón. Pero bueno. Es que todos los personajes, sobre todo los personajes masculinos que hay en esta película, son como figurantes de una pesadilla, que es un camarero monstruo de feria, un niño que parece sacado de una película de terror, bueno, pues El eso, pueblo de los Sí, sí. malditos. Estereotipos. hay un personaje masculino que parece que le tire los trastos, pero que claramente la gente dice que no, que tampoco era un personaje masculino, que era claramente homosexual. Por eso decía que es paradójico que fuera justo antes de convertirse en un ídolo de jovencitas, ¿no? Pero ahora me he perdido, no sé por qué estábamos hablando de esto. No, pues No, yo decía que me cuesta mucho separar cuando y me da igual, hablo de la interpretación, pero podría ser otro elemento. Si un elemento flojea demasiado, me cuesta mucho decirme a mí mismo, olvídate de ese elemento. Yo creo que en este caso... La película va por otro lado, ¿no? En este caso yo creo que tiene que ver con eso, con que a él le da igual. O sea, no le interesa, no le importa, porque lo que le importa son otras cosas. Y hemos hablado alguna vez con alguna otra película hemos hablado de que sí que realmente con el cine moderno lo que sí que hay es un intento de que la emoción no llegue solo a través de los personajes, sino a través del lenguaje estrictamente cinematográfico, es decir, no de lo teatral, que es la interpretación de los actores en el cine clásico, es básicamente teatral, sino de buscar esa especificidad de lo cinematográfico. Y una manera de buscarlo puede gustar más o menos, puede interesar más o menos o no, pero una manera de buscarlo es tratando de quitarle intensidad a las interpretaciones, que no sí, pero que el canal... Estarás de acuerdo en que una cosa es la intensidad de la interpretación y de hecho hay muchos tipos de aproximación a la interpretación, una interpretación más declamativa o más teatral. Y otra cosa es pobreza interpretativa. Creo que una de las cosas más difíciles del mundo es interpretar lo natural, interpretar lo casual, lo real, ¿no? Como veíamos el otro día en El chico de la bicicleta, la interpretación que hace ese niño es poner los pelos de punta de lo real que es, ¿no? Y eso tiene Sí, yo por eso decía que en este caso yo creo que tiene más que ver con que no le interesa, no le importa. Su experimento tiene más que ver con lo que comunican los colores, lo que crear una atmósfera, y cree que no necesita a los actores para crear esa atmósfera. Los necesita porque necesita un esqueleto pero no necesita que los actores transmitan esa emoción, ¿no? Sino que lo transmite el montaje. Yo creo que es un ejercicio de estilo, donde el estilo lo es prácticamente todo, creo. Bueno, estamos ante los inicios del Sí. efectismo. Yo creo que Quique, que es una persona que ya conozco desde hace un tiempo y ya sé cuál es además su background, es muy racionalista, muy racionalista. Entonces, siempre tiene una mirada muy racionalista sobre las películas. Y entonces no me extraña que cosas... Ojo, que espero que no haya intimidación y Quique, No diga no si estoy es cierto o no. No estoy intimidando, es una impresión que yo tengo. Es decir, yo entiendo perfectamente todos los defectos que está... Racionalista cinéfilo. Yo entiendo perfectamente todos los defectos que está comentando Quique, pero vale. Creo que es porque lo mira desde un punto de vista, porque lo analiza desde un punto de vista como, bueno, como si estuviese componiendo o como si estuviese analizando una partitura musical y viera que hay una nota que en vez de un arréglalo, do, que ser arréglalo un E, ahora, sí. Dale. Pero que, a ver, Quique, vale. te llamaré. Perdona, no tengo que arreglar nada porque te llamaré Quique a partir de ahora cuando no estoy insultando te llamaré a nadie, No, hombre, no, eso lo voy a hacer un matiz a lo que pero déjame. Quique, te llamaré cuando hagamos ya cineforums a partir de ahora de documentales, porque como eres un no soy racionalista, soy positivista. Pero eres positivista. No, yo creo que no sé si es lo que quiere decir Pau, pero
Pero No sí es sé, pues verdad. no me habéis acabado no me habéis dejado Ya. grabar. pero No, bueno. vamos a 30 minutos para ahora analizar a Quique por qué no ha pillado Suspiria. Es que... No, porque él no ha perdona, que pillado, no ha no. pillado lo dices tú. O sea, no pongas en mi boca palabras y Simplemente conceptos no que le ha manejas tú. gustado. Que Ya no le ha está. gustado, que no le ha disfrutado, no Claro. empecemos a jugar con eufemismos. Yo lo que sí es verdad es que Quique Pobre Quique. trata de analizarla con parámetros de cine narrativo y entonces evidentemente no funciona y le encuentras todos los defectos del mundo. Pero esta película y mucho cine no se puede analizar desde el punto de vista narrativo, porque el cine, o no solo existe cine narrativo, existe otro tipo de cine y este va por otros derroteros, va por otra historia y si vas a mirarlo, haces un análisis clásico de la película, pues claro, no, es que no parece ni una película, ¿no? Quique, una pregunta. ¿Te gustó Un sol interior? Podríamos hablar largo y tendido de esa película. Tengo un problema muy parecido al que tiene el Califa con cierto tipo de cine francés. El problema, Por cierto, el cine francés no existe. Tienes que Pero eso ya lo sacar tu lado hablaremos. emocional. el problema que tiene mi padre de 70 años, educado en el más estricto clasicismo hollywoodiense, que siempre decía mi tía de Francia que las películas francesas eran un tostón. No. En mi caso no va vale. por ahí. Otro día, si queréis, lo discutimos, pero en mi caso Vale, no va vale. por ahí. Va por otro lado. Es un bloqueo que yo tengo y lo reconozco. ¿Cuántos bloqueos hay? Un bloqueo irracional. ¿Cuántos bloqueos hay en esta No, tertulia? un bloqueo racional. No, el mío es irracional. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Al Califa sí le gusta el cine francés, le gusta Amélie. Qué manía, a ver, qué manía con Bueno, utilizar a Amélie como Es que estamos arma. hablando del cine francés como En si cada cineforum. fuera algo, una entidad y no lo es. No. Qué manía de Hay utilizar hay a muchos Amélie tipos, ¿no? como arma arrojadiza. Es que es increíble. Qué ganas de Cuento los días que moralizar. Amélie esté en esta No. tertulia. Será el día que abandonen la tertulia, ¿eh? Ya lo digo. ¡Oh! ¿Habéis oído lo que ha Tiene dicho? derecho a veto. ¿Habéis oído lo que ha dicho? A ver, si va a haber derecho a veto, hay que poner un límite. ¿Has oído? Películas malas no, ¿eh? Hay que ¿Has poner oído un esto? límite. Sí, Carlitos, estoy esperando. No es nada, es una película importante, Amélie. Vale, Carlitos, Importante, ¿eh? gracias. Gracias, Importantísima. Carlitos. ¿Para Veo quién? que el monstruo de la pantalla final se queda en la pantalla última solito. Empiezo yo, va. Empieza Que tú, además ya la he comentado. La escena en que la chica rubia, huyendo del fantasma o lo que sea que aparece por la ventana, acaba colgada de un cable que sale de la claraboya del edificio ese inspirado en las escaleras de Escher. Que además yo creo que está ligado con la dirección que le dice al taxista, le dice Eschenstrasse. Se lo dice ella, no lo entiende, se lo dice él y le dice exactamente lo mismo. Es que Sí, es verdad. le dice, pero coño, ¿cómo es posible? Pero no son la misma chica. Eschenstrasse. Exacto. Vale. Que, bueno, estarían en la misma calle. No vale repetir, ¿eh? El que diga una escena se queda sin ella. Ya está. Vale, Pau, tú tienes No. muchas. Tú di. No, yo soy el último, soy el host. Vale, muy bien, eres el último. Pues Y si quiero repetir, por supuesto que voy a repetir. Faltaría más que... Bien. Sí, señor. Califa de los cojones. Ligando con lo que... Voy a decir una cosa, es para tantos puntos que tienes y tanto cine que ves, sería triste que repitieras la misma escena. Siempre lo hacemos y decimos, me gustaría cogerla y y coges otra. ¿Te acuerdas? Lo digo porque has perdido a lo mejor ritmo de tertulia. ¿Pero a quién se lo estás diciendo? Pues a Pau, para que no repita lo mismo que ha dicho alguien, pues que procure decir, yo cogería esta, pero me gustaría tal. No pasa nada. Bueno, Pero yo esto no escogeré, lo cortas, ¿no? yo diré lo que tengo previsto decir y si entiendes por qué, pues ya, y si no te gusta, pues me censuras, como has hecho con otras cosas. veces. Dime, Charlie. Bueno, yo ligando con la escena de Carlitos,
El asesinato de la chica a la que le sacan la cabeza por la ventana. Toda esa secuencia cuando ella se acerca a la ventana, se ve su reflejo que parece alguien desde fuera mirando adentro. Los reflejos están muy presentes en la película también. Hay 4 o 5 momentos de espejos y de reflejos y de la figura del doble otra vez en el Fantástico. Y cómo esa mano aparece y la saca y saca la cabeza por la ventana de la misma manera que la cabeza sale por la claraboya del edificio. Creo que es muy interesante y quiere decir algo. Yo creo que hay como una especie de... Es un tema también el desmembramiento y el estar fuera de sitio, esa parte que de repente está en un sitio y ahora está en otra y está la mitad del cuerpo en una, la mitad del cuerpo en otra. Creo que es interesante y dice cosas. Así que me quedo con eso. Bueno, y a través del espejo, ¿no? Que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, ¿o no? Sí, no recordar, ¿no? Sí. Es esa idea, ¿no? También a través de traspasar, ¿no? Quique. A mí la película me parece... El profesor ha dicho una cosa interesante antes. A mí la película me parece como arco completo bastante plana en el sentido de montaje, porque es muy lineal, pero es verdad que las secuencias tienen planos de montaje que me han llamado mucho la atención. Y uno en concreto es la entrada de esta Frau Brugger, esta profesora, a la sala cuando va a despedir al pianista. Si recordáis cómo está rodada esa escena, cómo la cámara avanza, la gente se va separando, luego hay un plano cenital, toda esa secuencia, todos los planos de esa secuencia son muy, muy, muy interesantes. Esa escena para mí es como él cuando recoge la chaqueta ya se está viendo desde arriba, toda esa escena. Me parece muy, es quizá lo que más me ha gustado de la película, junto con la entrada que hablábamos al principio de la llegada de ella al aeropuerto. Entonces me quedo con esa escena, el despido del pianista. Me quedo con la secuencia inicial que todos ya lo habéis dicho, pero sí, para mí fue la presentación de entrar en el universo de Darío Argento, habiendo visto el día anterior Rojo Profundo, y enseguida me metió con esa secuencia de la llegada al aeropuerto, de la llegada a la casa y como decía el profesor, de cómo enseguida te metía en otra historia, te cambiaba el punto de vista y esa secuencia que cerraba como ya me lo temía con un disfrute del asesinato que en muchas portadas ya hemos visto, en muchos pósteres, es la cabecera de la película, la chica colgando ahorcada, y que como experiencia visual es una película que me ha recordado mucho a otra que era Mandy, que poco conocerá, por todo lo que representa de fascinación sensorial y de ser una especie de trippy donde lo que menos importa es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Señor Hoss. No, ya está, ya lo habéis dicho todo. Yo no me iba a quedar ni con un plano ni con una... Bueno, yo me iba a quedar con los 15 primeros minutos de Suspiria. Desde el momento en el que se abre el telón hasta el momento en el que acaba culminando con el primer asesinato, ¿no? Porque son 15 minutos donde está todo el cine de Argento. Y están todos los puntos que hemos tratado como el esqueleto de la charleta esta, ¿no? Está el tema del color, está el tema del sonido y la música, está el tema del espacio y de la arquitectura, está el tema del gran guiñol del asesinato y está el tema de ese hecho argentiniano del personaje que observa, que mira, que percibe, que luego no recuerda, ¿no? Está todo el cine Argento en los 15 primeros minutos de Suspiria, que parecen absolutos. Que luego, claro, sí que es verdad que me pasa que cuando empiezas una película así es que es inevitable que lo que viene después
sea muy difícil sostener ese nivel, ¿no? Y sí que es verdad que después de ese inicio brutal hay una parte de la película que para mí se pierde un poco como de fuelle, luego ya vuelve a remontar, ¿no? Pero ese inicio de 15 minutos me parece que dura de reloj o 16, entero, me parece como el compendio de Darío Argento y es perfecto. Y, ¿me permitís un inciso? Yo creo que la película, pues lo has dicho tú, es esa. Y podría haber sido un corto. Y podría haber acabado ahí. Viendo la versión de Luca Guadagnino, cuando la vio de pequeño, que, bueno, tiene nuestra edad, supongo que vería una reposición, vio el cartel de la película por la calle, vio la película evidentemente, y fue a partir de esta película que él decidió hacerse director de cine. Y claro, aquí ya empiezas a ver cosas, porque realmente lo que creo que es esta película es una inspiración. Es una inspiración que puede dar pie a muchísimas otras cosas, que es lo que él ha llegado a hacer con esta película que me parece que lleva 25 años pensando en hacer. Los que no la habéis visto os la recomiendo muchísimo que la veáis. Y de hecho propondría hacer otro día una película sobre Suspiria de Guadagnino. No sé qué os parece. Esa es la pregunta. Pero para la siguiente sesión, ¿qué? ¿Qué tenemos en la mesa? ¿Alguien ha traído algo? Ah, ¿que no se ponen notas hoy o qué? Ah, es verdad, Claro. que hay que poner notas. Es que es difícil poner nota a esta película, ¿eh? Ah, no. No es nada difícil. Quique, ¿quieres abrir tú? Porque como Un no estás... Un 6. ¡Oh, Quique! Se te ha Un caído un 6. 4, se te ha caído un Un 4 por 6. ahí por el pantalón. Tengo la intro y te juro que sabía ya la nota que ibas a poner con la intro. Pero bueno, me congratula que has movido algo. Sí, sí. Podríamos inventar otra sección que es que el califa, antes de empezar la charla, pongan un sobre la puntuación que le va a dar cada uno a la película. La Oye, quiniela. yo eso, porque soy honesto y lo digo, pero si queréis hacerlo para los no honestos, lo podemos hacer. Pero habría alguno que tendría un montón de sobres con todos los números ya preparados. Claro, tampoco sirve. Aquí hay mucho cuco. No. Entonces, ¿qué has dicho? ¿Un 4, Quique? Un 6, un 6. Un 6. Pues tú tenías apuntado un 4, ¿no? La semana pasada sí, ya lo dije. Que por cierto, espero que lo hayas disfrutado mucho el vídeo, el Cineforum de la semana pasada, como sin estar, estuviste presente, señor Pou. Sí, con un montón de falsas acusaciones, pero sí, la verdad es que agradezco que os acordáis de mí, claro. Siempre... El momento del profesor al final, diciendo, hombre, el señor Pou, con las ampurdanesas, hombre, que fue memorable. Es que ese extracto quedaste como vamos. Ahora no me acuerdo por qué lo decía. Por una película que Porque decimos, proponían una película, un espagueti, ay no, pero el pobre Pou, el pobre Pou que no aparece, venga, hombre. ¿Qué nota, Carlitos, qué nota le pones tú? Yo le voy a poner otro 7,5. Otro 7,5. Otro 7,5. Es verdad. Es posible, nota de la semana pasada. Es posible que Argento no hubiera hecho una película mejor porque no tenía más metros de película. Yo voy a decir eso en su favor. En su favor. Xavi, ¿qué le pones? Pues yo le pongo un 8. Un 8. Muy bien. Bueno, pues le voy a poner un... Venga, le pongo un 8 también. Vaya. Señor Pensaba que no ibas a querer ser menos que yo. Ya ves que la rivalidad solo es con el monstruo de la pantalla final. Ya veo. El copypaste a mí solo en el restaurante. Pues yo lo voy a poner un 9. Pues mira, no lo hubiera... Porque es una película, igual que hay películas que emocionan, hay películas como que conmocionan. Y esta película para mí es muy impactante. Es una película muy rompedora.
Obviamente es un 9 que ya sé que todos esos defectos que hemos comentado, que yo mismo digo que la película me baja después del principio y que hay cosas, pues como eso que decía aquí, que no, ahora, ¿por qué me repite la explicación? Pues te la repite porque quería poner a ese viejo que era un protagonista de una película de Fritz Lang, que le hacía un homenaje y no sé qué. Es decir, que es una película que tiene muchos errores, ¿Quién ¿no? es el viejo? El viejo, es que lo tengo por aquí, a ver, no veo bien. Es uno de los protagonistas de un Mabuse de Fritz Lang. Ah, sí. Sí, igual que Joan Bennett era. Espera, si queréis os digo el nombre. Perversidad. Igual que Perversidad Joan en la Bennett mente del había cuadro. protagonizado películas y había sido esposa de Fritz Lang, pues este hombre alemán, que ahora no lo veo, tengo por aquí el libro, pero sí, era un actor alemán que había protagonizado mira, se llama Rudolf Schlunder, que interpretaba a Hardy en El testamento del doctor Mabuse. Y aquí pues le da ese diálogo que se lo podía haber dado a Udo Kier, que ya estaba hablando con la chica, ¿no? Pero lo utiliza para hacer el homenaje. Pero es una película muy, muy rompedora y yo le pongo un 9. Pues muy bien. Carlitos 7,5, Quique un 6, Pou un 9 y el señor Califa y Monstruo en la pantalla final, ambos un 8. Con los títulos de crédito ya terminados de la película, de proyección en el fondo, fundido a negro. Cineforum del domingo que viene. ¿Qué suspiráis, mentes cinéfagas? Vale. ¿Lo tenemos claro ya? ¿O? Sí, entonces, El Sobrino del Miedo de Clouzot. ¿Dónde queréis poner el ojo? ¿En la primera versión, en la francesa o en la americana? Yo he propuesto la francesa. Pero pues bueno, como queráis. Pues No, Clouzot, sé, Clouzot. no he visto ninguna de las dos. Vamos a por Clouzot. Vale, es que escribirlo para que quede claro. Sí, vamos a por la original y el que quiera verla. Pero bueno, nos vamos al Salario del Miedo. 2 horas 33 minutos de Cineforum. No tendré no tendré mucha tos que editar, por suerte. Pero los suspirios que me van a tocar. Como siempre es cuando edito, cuando veo si realmente ha quedado o no ha quedado bien o no. Es muy curioso, es muy curioso el montaje, lo que determina. Bueno, no creo que es el montaje, es una visión global desde fuera. Estando dentro ahora. En este caso, me cambia la melodía, Ricardo. Me cambia la visión. La melodía de Suspiria quedaría algo aterrador. Bueno, si el señor Quique decide hacer el podcast, pues a lo mejor tiene ahí una idea. Suspiria. Igual que tenemos nuestro querido cine en Barcelona, que es otra de Darío Argento, ¿no? Fenómena. Le han puesto el nombre. Pues mira. Vale, pues un placer. Gracias. Un gustazo. Buena semana. A ver igualmente, qué tal. Disfrutar. Venga. Ay, el monstruo. Monstruo del lago Ness. Joder, pues le ha gustado.